Hola, veamos la clase de la semana 2 con referencia al tópico alineación estratégica. En ese sentido, vamos a poder incorporar los conceptos asociados a los factores críticos del éxito y a las habilidades distintivas, conceptos que ha desarrollado el doctor Alberto Levi en su libro Marketing Avanzado y que yo he complementado con cuadros de mando y planillas de Excel programadas. Para comprender entonces de dónde evolucionan los factores críticos del éxito y de las habilidades distintivas, estamos presentando el cuadro de diagnóstico de estrategia, en donde tenemos, por un lado, una columna izquierda que considera el análisis externo o entorno externo a nuestra organización, y una columna derecha de autoanálisis o de entorno interno. En ese sentido, los factores críticos del éxito se desprenden del análisis externo de nuestra organización, es decir, del análisis del consumidor, en donde estamos viendo o reflexionando sobre los segmentos, motivaciones, necesidades no satisfechas, el análisis competitivo, rivalidad competitiva, que tiene que ver, digamos, con nuestros fuertes en el mercado y que nos hacen competir con nuestros contrincantes. Tendremos también factores críticos del éxito asociados al análisis del sector, es decir, a su atractivo, al tamaño del mismo, a las barreras de entrada y de salida, a los canales de distribución que operan, etc. Y finalmente a la reflexión del análisis de entorno, considerando los impactos de las políticas gubernamentales, de la economía, de los aspectos demográficos, etc. Respecto del autoanálisis, análisis interno, de los cuales se desprenden las habilidades distintivas, los factores que lo alimentan, las reflexiones, son el análisis de la performance de nuestra empresa y en ese sentido refiere al retorno de la inversión, al crecimiento, a problemas estratégicos, a análisis de portafolio de productos, de recursos financieros, análisis de coste, etc. Como ven, las reflexiones de este autoanálisis generan lo que son las habilidades distintivas, así como las reflexiones del análisis externo generan los factores críticos del éxito. Ambos son cardinales a los efectos luego de confluir y alinearse para poder identificar y seleccionar la estrategia correcta. En ese sentido, en esta transparencia estamos visualizando la interacción de las habilidades distintivas de la empresa, que son las capacidades en la utilización de los recursos diferenciales que nos hace única como empresa y su impacto, digamos, en el portafolio de negocios de la misma, y el requerimiento de los mercados, que tienen que ver justamente con lo que está asociado con los factores claves del éxito y la alineación entre estas habilidades distintivas y los requerimientos del mercado, los factores críticos del éxito, hacen al portafolio de negocios de la empresa y impactan en el desarrollo del vector estratégico por área de negocios que generan la rentabilidad sostenible en el tiempo de la organización. Es así que en esta transparencia podemos observar la interacción entre el pilar de los recursos, que está eh, representado por la habilidad distintiva, es decir, el manejo diferencial de los recursos, y que tienen que ver con las fortalezas y debilidades de nuestra organización, y son los que vamos a poder
reflexionar como habilidades distintivas, y por otro lado, los factores críticos del éxito que tienen que ver con el análisis externo y por supuesto con las oportunidades y amenazas inherentes. Esta confluencia de factores externos y factores internos es lo que debemos alinear para generar una postura estratégica para cada unidad de negocios, concebir e impulsar el vector estratégico de cada una de esas unidades para el logro de los objetivos perseguidos. Toda esta exposición hace que podamos plasmar la parte de la teoría en la modelación de un tablero de gestión cuanti-cualitativo que nos va a permitir finalmente lograr el alineamiento estratégico perseguido. En esta transparencia estamos viendo la evaluación de los factores críticos del éxito. Es un tablero de gestión con una serie, digamos, de factores críticos del éxito estándar y que ustedes deberán ajustar a su empresa en particular. Estos factores críticos del éxito tendrán una evaluación de muy negativo a muy positivo en una escala de 1 a 5 que deberán cuantificar cada uno de ellos para generar una evaluación general que es un promedio simple de todos estos factores. Repasemos, digamos, de qué se tratan estos factores externos que, como digo y sostengo nuevamente, deberán adaptar a vuestra organización en particular. Tenemos que dentro de esos factores externos o las reflexiones del entorno externo están considerados, por un lado, el impacto de los escenarios externos hacia nuestra organización, el nivel de rivalidad competitiva que tiene nuestra empresa contra nuestros contrincantes, la envergadura y tasa de crecimiento del sector, el PBI sectorial y respecto, digamos, del PBI total, la presión ejercida por los competidores indirectos o productos sustitutos, como por ejemplo el plástico hacia un producto sustituto del vidrio, para ejemplificar, las barreras de entrada que tiene el sector donde estamos compitiendo y que hacen difícil el que puedan ingresar nuevos competidores, la barrera de salida que tienen que ver con nuestra intensidad competitiva y la posibilidad de salirnos del negocio o de poder competir más intensamente para lograr la salida de otros competidores, el poder de negociación de los proveedores y de los distribuidores en la cadena vertical, tanto hacia atrás como hacia adelante, el poder de negociación que tiene el cliente final respecto, digamos, de nuestra empresa, la compatibilidad cultural que tiene que ver con el estándar que tenemos de cultura empresarial respecto a la media de nuestro sector, la compatibilidad tecnológica, que es similar a lo que hablamos de la compatibilidad cultural, pero tiene que ver con la evolución tecnológica respecto de nuestro promedio de sector, el tamaño de la apuesta, que tiene que ver la relación entre el riesgo y la inversión de capital que cada uno de los sectores tiene y genera y, digamos, esquematiza el tamaño de la apuesta, y la sinergia que tiene que ver, digamos, con la potencialización que las diferentes unidades estratégicas de negocio de nuestra empresa pueden ejercer en lo que es un impacto sistémico hacia la organización en general. Luego tenemos el otro tablero de gestión que está concebido a partir de las habilidades distintivas y que tiene también una serie de factores que se reflexionan a través del análisis interno que hemos visto y que tiene también una cuantificación entre muy inferior y muy superior, una escala de 1 a 5,
y con una evaluación general que es un promedio de las calificaciones que hemos dado. Dentro de las habilidades distintivas que deben, por supuesto, ajustar de acuerdo al tipo de organización, tenemos la gente, que es el personal y sus perfiles que hace que seamos diferentes, el trabajo en equipo, el liderazgo, etcétera. Los aspectos operacionales que tienen que ver con la parte financiera, operativa, logística y comercial. Los aspectos financieros en el manejo de los apalancamientos que tengamos de la parte económica financiera de la organización, la infraestructura de la organización en toda su concepción de cadena vertical, la información, es decir, la posibilidad del manejo a fuentes que nos permitan tener anticipación y diferenciarnos de nuestra competencia, la tecnología, que por supuesto el estándar de innovación que tenemos frente a nuestros competidores, la imagen que tiene que ver con el branding, el posicionamiento, de cómo son percibidos o cómo somos percibidos como empresa, el crédito, que es la capacidad de contraer deuda, el tiempo, que es la capacidad de tener un retorno previsible de la inversión y del endeudamiento, la pertenencia, que significa la lealtad, el amor y el compromiso y la camiseta que tienen los diferentes integrantes de la organización en particular, la plasticidad, que es el estado de resiliencia, de poder acomodarse a los entornos turbulentos y ser exitoso, la estabilidad, que tiene que ver con, con el manejo anterior de tiempo y pertenencia y plasticidad que nos da esa congruencia empresarial, y la organicidad, que es la interacción de las diferentes unidades y divisiones y el trabajo en equipo que pueda redundar en éxito en el manejo de los recursos de la organización. Para que estos tableros de gestión se conviertan no solamente en una herramienta analítica, sino de recomendaciones y acciones en concreto, eh, acá luce un último cuadro de gestión en donde específicamente se tiende a ello, a la gestión. Es decir, lo, por un lado el tablero de factores críticos del éxito, con el listado, digamos, de los factores que teníamos visualizados en las transparencias anteriores. En la segunda columna, el puntaje obtenido y que le hemos dado la calificación de 1 a 5, que ya hemos visto. Y acá empieza la gestión en sí, el análisis de los resultados obtenidos, es decir, por qué calificamos con esas escalas de 1 a 5 a cada uno de los factores. Y finalmente, digamos, establecer una última columna con acciones concretas para mejorarlos, con indicadores de gestión que elaboraremos para lograr esos objetivos. De la misma forma, tenemos un cuadro de gestión, pero relativo a las habilidades distintivas, o sea, los factores internos. Con el mismo razonamiento, con una segunda columna poniendo el puntaje que habíamos calificado a cada una de las habilidades distintivas, y la tercera y cuarta columna tienen que ver con la gestión en sí misma, es decir, el análisis del resultado, del por qué pusimos esas calificaciones a cada uno de los factores de habilidades distintivas o factores internos. Y en la última columna, proponer aquellos indicadores y acciones en concreto para lograr objetivos de mejora para cada una de esas habilidades distintivas. A continuación les estoy presentando en la planilla Excel programada que ustedes tienen a los efectos de cristalizar todo este desarrollo teórico de la alineación estratégica entre habilidades distintivas y factores críticos del éxito. La planilla Excel programada tiene un tutorial donde les está explicando el uso de la misma,
una hoja de factores críticos del éxito, que son todos aquellos factores que hemos descrito pormenorizadamente. Acá hay una descripción, digamos, de ayuda a memoria de lo que dijimos, y que tienen una escala de 1 a 5, que está aquí, y que ustedes deben estar calificando uno por uno, y es una tabla cuya fórmula es un promedio y se autocalcula y da una posición general entre 1 y 5 de cómo estamos como factores críticos del éxito de nuestra organización. De más está decirlo que estos factores ustedes pueden ajustarlos y deben ajustarlos a la realidad empresarial de vuestro sector y de vuestra empresa de análisis. Las habilidades distintivas que tienen que ver con los factores internos es similar a lo que vimos en los factores clave del éxito en cuanto al manejo de la planilla de Excel programada, en donde tienen que calificar a cada uno de ellos. Acá hay una ayuda a memoria de lo que significan cada uno de ellos y que, repito, deben de ajustar a la realidad de vuestra empresa en una escala de 1 a 5, obteniendo un valor entre 1 y 5 de un promedio de vuestras calificaciones. Y en la última pestaña, análisis y recomendaciones, está representando y es representativo de lo que hemos visto, en particular de los cuadros de gestión de factores críticos del éxito y habilidad distintiva, para realizar efectivamente un análisis de resultados y acciones para mejorarlos concretamente. Esta planilla o simulador Excel es muy recomendable para vuestro uso de alineación de factores críticos de éxito a habilidades distintivas. Finalmente, vamos a cerrar esta clase ejemplificando la aplicación del simulador factores claves del éxito, habilidades distintivas, en un caso particular de una compañía pesquera, Kaman Chaka, del Pacífico, en particular Chile. Como podemos visualizar, recordando, digamos, los tableros de gestión y recordando también el simulador de alineación estratégica, factores críticos del éxito, habilidad distintiva, dijimos que estos factores críticos deben adaptarse a la realidad empresarial, en este caso de la pesquera. Yo no voy a ir en detalle punto por punto, pero les quiero dejar representativamente cómo es un caso bien resuelto. Es decir, la adaptación a la pesquera, la reflexión de los factores críticos del éxito, o sea, del análisis externo, tiene que ver con haber reflexionado sobre el costo de las energías, sobre el riesgo de la naturaleza, sobre la ubicación geográfica, sobre el precio de compra de los commodities, en donde hay una calificación entre 1 y 5 de las realidades de esta empresa, un análisis de los resultados, que acá empieza la gestión, es decir, de por qué tiene una calificación de 2, por ejemplo, el costo de las energías. Acá hay un análisis, digamos, de variables críticas que hace el 70% de los costos asociados. Y por supuesto, en la misma línea, una vez que se analiza el por qué esta calificación baja de 2, presentar las acciones para mejorarlos, y en particular acá hay una serie de acciones que van a permitir, digamos, generar un impacto a mejorar el costo de las energías. De la misma forma, están hechos los análisis para los otros factores críticos del éxito que acá se pueden visualizar. Siguiendo con los factores críticos del éxito, se suman otros tantos como tasa de interés, tipo de cambio, escasez de recursos, normativa regulatoria, precio de ventas de la harina de pescado, etc.
Obviamente, digamos, todo este razonamiento surge también para la realidad de las habilidades distintivas, como pueden visualizarse por aquí. En las habilidades distintivas que tienen que ver con los factores internos, la mecánica es de gestión, es poder analizar o reflexionar el resultado de cada una de las habilidades distintivas de acuerdo al puntaje que se dio en el simulador, de forma tal de que luego se amerite una acción para mejorarlos y de esta forma ponernos objetivos que permitan alcanzar metas de corto, mediano y plazo para poder revertir esta situación y ir más allá en el impacto de la alineación de la empresa. Acá vemos otros tantos, digamos, factores. Este es un caso muy bien resuelto que termina impactando, por supuesto, en el ejercicio de la alineación estratégica perseguida. Espero que haya sido de mucho provecho esta instancia y que les repercuta en vuestra labor profesional.